Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Una vez más, bienvenidos en este día jueves que estamos aquí celebrando el sacrificio del Señor, ¿verdad? Hemos designado estos días para recordar, y no solo recordar, aprender del sacrificio de nuestro Señor, lo que Él hizo por nosotros, todas las cosas que Él cumplió. Y le damos muchas gracias a Dios por lo que Él nos ha estado enseñando. Yo no sé si usted tiene agradecimiento, yo sí. De hecho, esa fue la razón por la cual mandamos aquel video de invitación, porque mi corazón se ha llenado, hermano, de gratitud al Señor por todas las cosas que Él nos ha permitido conocer, crecer en el conocimiento. Y yo creo que es una muestra más del amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues atesorarlo, hermano. Atesorarlo, no ser oidores olvidadizos y también poner por obra. El tema, mis queridos hermanos, como todos saben, son las fiestas de Jehová. Estamos encontrando el cumplimiento de todo lo que estaba en sombra, lo que fue ordenado en cuanto a las fiestas en lo que Jesucristo hizo. Y dijimos que son 7 fiestas, hermano. Las podemos mencionar, las 7 fiestas de Jehová, que son Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Lo decimos una vez más: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación y fiesta de los tabernáculos. Ustedes solitos, hermano, ahora: Pascua, y día de los tabernáculos. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado, hermano, de manera general lo que significan cada una de estas fiestas. Hemos hablado que estas no son fiestas de los judíos, sino son fiestas de Jehová, y todo lo que eso implica y por qué nos conciernen a nosotros como iglesia, al grado de que esto no terminará aquí, sino que continuará en el cielo, y ya no voy a hablar más de eso. Bueno, hermano, estamos tratando de entrar a profundidad con cada una de las fiestas. Y si me acompañan con las imágenes, muchachos, ayer hablamos, hermanos, de lo que es la Pascua. Si quieren empezamos con la primera, Pascua. Ayer hablamos de la primera fiesta y ya no la tocamos así de manera general, sino que tratamos de profundizar un poquito más. Tratamos de no solo encontrar lo que Israel hacía, sino encontrar a Cristo en cada fiesta. Por favor, repita eso conmigo: encontrar a Cristo en cada fiesta. Porque recuerde que lo que Israel tenía era la sombra de las cosas celestiales. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Todo lo que le fue dado en manera o en forma de ley a Moisés, a Israel, era la sombra de las cosas celestiales. Entonces, desde ayer hemos entrado a profundizar en cada una de las fiestas y a encontrar a Cristo, el cumplimiento que hizo Cristo en cada una de las fiestas. Entonces, Jesucristo fue nuestro Cordero de Pascua. Jesucristo fue ese Cordero macho, sin defecto, que fue asado al fuego. Figura del sufrimiento, figura del dolor, figura de la cruz, figura de la muerte, figura de los martirios, y que fue, hermano, sacrificado por nuestra causa. Al igual que como estaba en el mandamiento, en la misma manera Jesucristo fue sacrificado el día 14 del mes de Nisan. Él es, como dijo Juan cuando se encontró con Jesucristo en el Jordán, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Entonces, hablando de la primera fiesta, que es la Pascua, esto no está por suceder ni es una profecía de algo que va a acontecer. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Primera de Corintios 5:7. La Pascua ya sucedió. La Pascua verdadera, no la Pascua de Moisés ni de los hebreos que realizan cada año. La Pascua verdadera ya sucedió. La Pascua de los siglos. Nuestra Pascua, que es siglo, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, encontramos a Cristo en el Cordero de la Pascua, y luego en la segunda fiesta encontramos la fiesta de los panes sin levadura. Hablamos un poquito anoche de lo que esta fiesta representa para nosotros. La fiesta de los panes sin levadura para nosotros nos habla de que después de comer la Pascua, Cristo, salvación, encuentro con el Señor, debe de venir para nosotros un tiempo de apartamiento de la levadura, hierbas amargas, negarnos a los placeres del mundo y buscar la santidad. Ayer hablamos también que estos 7 días de panes sin levadura, que son 7 días en donde no hay placer a la carne, esto a Jesucristo le representaba el sufrimiento que el Señor padeció en el Seol, en el fondo de la tierra. Ayer yo di varios versículos de todo lo que está profetizado que el Mesías vivió en el centro de la tierra. El martirio, el castigo, los terrores, hermano, que el Señor vivió en el fondo de la tierra. Aún se habla de su clamor, aún se habla de su oración, hasta que el Dios Todopoderoso decidió resucitarlo por la persona del Espíritu Santo de Dios y descendió hasta lo profundo de la tierra porque se indignó él, dice la Escritura, y el Señor fue resucitado. Pero ese periodo de panes sin levadura representó el sufrimiento del Señor en el fondo de la tierra. Hoy vamos a entrar sin más preámbulo a la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Entonces, acompáñenme a leer esto. La fiesta de las primicias, la palabra hebrea es bikurim, que significa primeras cosas maduras o primer siega. ¿Cuál es la palabra hebrea, hermanos? Bikurim. ¿Y cuál es la traducción de esta palabra hebrea? Primeras cosas maduras o primer siega. ¿Cuándo se realizaba? Se realizaba el tercer día de los panes sin levadura, o sea, el día 17. A ver, examen, hermano. ¿Qué día del mes empezaba panes sin levadura? 15. Y terminaba el día 21. Pascua 14, panes sin levadura 15, el cual se realizaba por 7 días, terminaba el 21. Pero la fiesta de las primicias se realizaba al tercer día de los panes sin levadura, lo que significa que se realizaba el día 17. ¿Qué sucedía en este día de las primicias? Se traía al templo un manojo de cebada alto y perfecto, con panes sin levaduras. Y vamos ahora sí, hermano, a entrar sin más preámbulo a este asunto de la fiesta de las primicias. ¿Por qué habían 2 fiestas de las primicias? Si yo le dije ayer y le repito hoy, y aún lo estudiaremos en esta noche, que la fiesta de las primicias, que se realizaba a la mitad de la semana de los panes sin levadura, es una fiesta, válgame la palabra, de primicias. Pero la cuarta fiesta de las 7 fiestas de Jehová, que es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, también es una fiesta de primicias. Porque lo primero, aunque dicen los escritores que la producción de la tierra era muy cercana, pero lo primero que la tierra producía, la tierra de los hebreos, producía la cebada.
algunos cuantas semanas después venía la producción o la cosecha del trigo, pero lo primero que los judíos cultivaban era la cebada. Entonces, Cristo resucita, hermano, el día 17 del mes de Nisan, exactamente el día de las primicias. Anoche estuvimos hablando o estuvimos haciendo el conteo de la resurrección de Cristo. La mayoría estuvimos aquí anoche y anoche estuvimos contando cómo Jesucristo cumplió la señal de Jonás. Jesucristo dijo que de la misma manera en como Jonás había estado en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Entonces, Jesucristo resucitó el día 17 del mes de Nisan. Ese día resucitó. Si resucitó por la noche, que es la primer parte del día, o si resucitó por el día, que es la segunda parte del día hebreo, no lo sabemos. Lo cierto, lo seguro es que se cumplió lo profetizado. Él resucitó el día 17 del mes de Nisan y hablábamos anoche, yo me inclino a pensar que el Señor resucitó ciertamente en la primera parte del día, que fue la noche, ¿sí? Después de las 6 de la tarde, pero sin duda Él resucitó el 17. Bueno, ¿qué pasa, hermano, cuando Jesucristo resucita? Ya hablamos del sufrimiento que Él tuvo en el Seol, ya hablamos de todo lo que Él pasó. ¿Qué pasa cuando el Señor resucita? Bueno, por la vida que el Señor tuvo, por la vida que el Señor llevó, por el sacrificio que el Señor llevó, se convirtió en el manojo de cebada perfecto. Ya mencioné algo, pero lo voy a repetir el día de hoy. En este día de primicias, 17 del mes de Nisan, lo que se llevaba al templo era un manojo, ahí como el que estamos viendo. Cada hebreo llevaba un manojo que era la primicia de su cosecha de cebada, y llevaba junto con el manojo 2 panes sin levadura. 2 panes sin levadura. Por la vida que el Señor llevó y por el sacrificio que el Señor efectuó, Él logró convertirse en el sacrificio y la ofrenda perfecta delante de Dios. Él fue ese manojo de cebada que no tenía ninguna levadura, que no tenía nada de levadura. Si usted escuchó la primera prédica, usted sabe que en la Biblia la levadura representa el pecado. Jesucristo fue ese manojo de cebada que no tenía ninguna relación con la levadura, con el pecado, y que pudo ser presentado a Dios Padre en el día 17. Vamos a hablar un poquito de algunos versículos que nos muestran, hermano, principalmente 2 cosas acerca del Señor. Número 1, que Él llegó a ser perfecto. Y número 2, que Él fue la primicia que se le dio a Dios Padre allá en el cielo. De esas 2 cosas vamos a hablar. Que Él llegó a ser perfecto, por ende la ofrenda fue aceptada. Y número 2, que fue Él, Cristo, su vida, su sacrificio, fue Él la primicia que se le presentó a Dios Padre allá en el templo de los cielos. Voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de Cristo fue plena. La estatura de Cristo fue perfecta, al grado de que el propósito de nosotros como iglesia en todo el mundo
y más con nosotros aquí en esta iglesia, porque ese es el nombre de esta iglesia. ¿Iglesia qué? Como Jesús. Jesucristo fue tan perfecto que el propósito de todo pueblo de Dios alrededor del mundo, lo crean o no lo crean, lo entiendan o no lo entiendan, pero el propósito de la iglesia es crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Cristo fue el varón perfecto. Cristo fue esa ofrenda de cebada que no tenía ninguna relación con el pecado. Hablemos de la primogenitura. Hablemos de que Él fue la primicia. Apocalipsis 1:5 lo leo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Jesucristo fue el primogénito. Primogénito significa primicia, primero. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Habrá alguien que dirá, pero Jesucristo no fue el primero en haber resucitado de los muertos. Ciertamente no lo fue. La Biblia habla de que otras personas resucitaron antes de Cristo. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. El cadáver que fue aventado en el sepulcro de Eliseo también volvió a la vida. El mismo Cristo en su ministerio terrenal resucitó a la hija de Jairo, creo que se llamaba. Y han habido o hubo antes de Cristo otras personas que resucitaron. ¿Por qué entonces la Biblia dice que Jesucristo fue el primogénito de la resurrección o el primogénito de los muertos? Porque todas estas personas que yo acabo de mencionar resucitaron para volver a morir. Pero Cristo resucitó para nunca más ver muerte. Cristo resucitó, hermano, y venció la muerte segunda para nunca jamás morir. Él es el primogénito de los muertos, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Oiga esto: primicias de los que durmieron ha sido hecho. Lo repito: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. Hechos capítulo 26 versículo 23 dice que el Cristo había de padecer, oiga, y ser el primero de la resurrección de los muertos. Lo acabo de explicar por qué dice esto. Ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermano, Cristo logró ser la ofrenda perfecta, porque su vida, yo he hablado de todo esto, pero es tiempo de recordar todas estas cosas. La obra de Cristo no fue solo la cruz del Calvario. La obra de Cristo no fue solo lo que Él padeció, hermano, en ese lapso de un día, 2 días. No fue solo los látigos, los golpes, etcétera. No. Eso fue la culminación de su obra. Eso fue el clímax de su obra. Porque de nada servía, atención, de nada servía que el cordero fuese sacrificado si no era perfecto. Si Jesucristo hubiera pasado el martirio, la cruz, los golpes, los látigos, pero no era perfecto, no servía. El sacrificio de Cristo empezó inclusive desde el cielo, cuando Él se despojó a sí mismo de su deidad, de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su omnisapiencia, y Él decidió venir a efectuar el sacrificio. Por eso dice la Biblia que el cordero fue inmolado desde la fundación del mundo.
el sacrificio de Cristo continuó cuando nació. Porque nace y tenía que vivir una vida sin pecado. Tenía que ser puro, tenía que ser perfecto. Y entonces, hermano, estaba jugando en las calles o en los bosques de Israel, y de repente un niño se enfurece y lo insulta, y él tuvo que, hermano, poner la otra mejilla, como lo que él predicó. Y él, hermano, que en alguna parte del evangelio, le debo la cita, pero él es llamado el carpintero, porque aprendió el oficio de su padre José, y en algún momento como carpintero se ha de haber dado un buen golpe, hermano, en el dedo, en la uña, y tal vez tuvo la tentación de blasfemar, de decir algo malo. Lo que le quiero mostrar es que el sacrificio de Cristo fue desde que nació. Él debió cuidarse del pecado, él debió apartarse de la maldad, él debió cuidar su boca, él debió cuidar su corazón, él debió cuidar sus acciones, para que cuando llegara al clímax, que era la cruz, cuando llegara al clímax, que era cuando el cordero era sacrificado, la ofrenda pudiera ser acepta. Por cuanto él fue acepto, hermano, él resucita, cumpliendo la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Él resucita el día 17 del mes de Nisan, hermano. Y antes de subir al cielo, y esto a mí, hermano, me llena el corazón de alegría. Antes de subir al cielo, él pasa a ver a los suyos. Él resucitó, creo yo, que por la noche, creo yo, la primera parte del día. Él resucitó, pero no ascendió al cielo, porque él, antes de presentarse al Padre, necesitaba calmar, aplacar, acallar el sufrimiento del corazón de los suyos, de sus seguidores. Y se presentó a las mujeres, y usted sabe que por esa razón, hermano, le dijo a una de ellas: no me toques, porque hermano, el cordero perfecto, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Qué diferencia, hermano, que después, porque recuerde que él tenía que entrar al templo de los cielos, porque todo el tabernáculo que Moisés tenía y que anduvieron cargando y que luego establecieron con los templos que hizo Salomón y etcétera, era solo sombra o figura del verdadero. Él tenía que entrar al templo de los templos, al templo del cielo, el día 17. Entonces, por la mañana, hermano, él se presenta a las mujeres y le dice: no me toquen. Porque él quería darles instrucciones. Díganle a mis hermanos que los veré allá donde les dije. Díganle que los veré allá, Judea, si no me equivoco, o Galilea. Díganle que los veré allá. Pero le dijo a la mujer: no me toques. Cuando se aparta de ellos, el Señor entra al verdadero, escuche, hermano, al verdadero lugar santísimo, en donde el arca no es otra cosa que el trono del Dios Todopoderoso, el Padre de todo, el Padre de todo. Y entonces él, como un manojo de cebada perfecto, sin relación con la levadura, se ofrece delante de Dios Padre. Y Dios toma ese sacrificio, y Dios recibe, hermano, esa ofrenda como un olor grato delante del Señor. Por eso más al rato, por eso algunas horas después, cuando llegó la noche del siguiente día, estando todos reunidos, estando las puertas cerradas, ¿se acuerda de eso? Se presentó Jesús y les dice: salve. Y ahora sí me pueden tocar. Tomás, mete tu dedo. Tomás, toca mi costado.
Y dice que les dio muchas, Hechos 1 dice que les dio muchas pruebas indubitables de su resurrección. Comió con ellos. Ya era tiempo de que lo podían tocar, porque la entrega de la ofrenda, la entrega de la primicia ya se había realizado en el cielo, en el lugar santísimo, hermano. Bendito es el Señor. Aleluya. Hebreos 9, 24 al 26 dice, oiga con esto, oiga con cuidado. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿A dónde entró Cristo, hermano? En el tabernáculo verdadero del cielo, para presentarse por nosotros mismos ante Dios. Continúo leyendo, verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y entonces, hermano, Él se convierte en la ofrenda perfecta, las primicias que son ofrecidas a Dios Padre el día 17 del mes de Nisan. Con estas cosas, el Señor se convierte en nuestro hermano primogénito. Dice la Biblia, Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ojo con esto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La obra de Cristo hermano, todos tenemos un solo Padre. Hay un solo Padre. Todos nosotros, ministros o no ministros, predicadores o no predicadores, todos nosotros somos iguales. Diferentes en función, pero en valor iguales. Usted no es menor que ningún apóstol. ¿Sabía usted eso? Usted no es menor que ningún profeta. La función es diferente, pero todos nosotros somos hermanos. Hay uno solo que es mayor, el primogénito, hermano. El primogénito, el más grande de todos, hermano. Jesucristo nuestro Señor. Él es el hermano primogénito. Ahora, como la sombra, como la figura, también lo verdadero. De acuerdo a la ley, el primogénito recibía una doble porción. Por eso cuando Eliseo se acerca a Elías está a punto de ser levantado y le pregunta, pídeme lo que quieras que yo te dé antes de que yo sea quitado de ti. Nuestra Biblia dice un poco raro, pero supuestamente el original dice lo siguiente: si me has tomado por hijo, dame una doble porción de tu espíritu. Así dice el original. O sea, Eliseo estaba peleándole a Elías la primogenitura. Estaba diciéndole, porque recuerde que Eliseo no era el primer sirviente de Elías. Primero hubo uno que se llamó Giesi, ¿se acuerda? Y que fue desechado por su pecado, por lo que él hizo con Naamán y hermano, y le cayó la lepra y salió. Y luego tuvo otro, del cual no se da el nombre, pero no era Eliseo. Tuvo otro sirviente, hermano,
Y luego vino Eliseo. Es que ese Eliseo era padre duro, hermano. Es que ese Eliseo no andaba como algunos de nosotros. Mi hijo, hermanito. Por eso, hermano, a veces, créame que hay personas o familias que no aguantan eso, pero Eliseo o Elías era así, era un poco difícil. Y Eliseo le aguantó, y Eliseo le soportó, y Eliseo le sirvió con todo su corazón, queriendo Elías despojarse de él el día que iba a ser levantado. Ese Elías era tremendo, hermano. Quería llevarse el manto. Quiso en 3 ocasiones deshacerse de Eliseo. Y Eliseo, pegado, hermano, a Elías, y le dijo: yo no te suelto. Este es el día en que yo recibo mi herencia. Yo te he servido, yo he sido un hijo, así que yo hoy recibo lo mío. Y le dice: si me has tomado por hijo, dame entonces una doble porción de tu espíritu. El primogénito recibía una doble porción. La posición en cuanto a autoridad, en cuanto, hermano, a respeto, en cuanto a honra dentro de la familia, la posición del primogénito era mayor. Por eso usted conoce lo que pasó con Esaú y Jacob. Por eso la Biblia le llama a Esaú, si no me equivoco, un profano. Creo que es la palabra que la Biblia utiliza, porque despreció la primogenitura. No la consideró valiosa, y Jacob la tomó. Ya hablamos de eso, hermano. La Biblia o la trilogía de los primeros patriarcas debió de decirse Abraham, Isaac, Esaú, porque Esaú era el primogénito. Pero como Esaú la despreció, la recibió Jacob. Entonces, Jesucristo es nuestro hermano primogénito. Y eso nos habla, hermano, de su posición. Eso nos habla de que es nuestro hermano. Oiga, hermano, es nuestro hermano, pero no es como nosotros. No es como nosotros. De hecho, recordaba yo, hay un canto precioso de Jesús Adrián Romero que dice: no es como yo. Aunque se haya hecho carne, aunque se haya hecho hombre, y mi hermano él se llame, no es como yo. Él es santo y es eterno, es sublime y es perfecto. No hay comparación. No es como yo. Se llama nuestro hermano, pero Él nos está levantando a su nivel, porque Él es el hermano primogénito de entre todos nosotros. Entonces, Él es las primicias, porque fue el que fue presentado delante de Dios y es primogénito de entre muchos hermanos. Él es el hermano mayor de todos nosotros y cabeza de todos nosotros. En el día 17 del mes de Nisan, del año que Jesucristo murió, se cumplió en el cielo la fiesta de las primicias. Llevamos 3 fiestas de Jehová cumplidas completamente: la Pascua, los panes sin levadura, y llevamos el cumplimiento de la fiesta de las primicias. La 4ª fiesta de Jehová es la fiesta de Pentecostés. ¿Cuál es el otro nombre de esta fiesta? Así es. ¿Qué significa esa palabra hebrea que es traducida por Pentecostés? ¿Se recuerda usted? 50, que significa 50. Vamos a la gráfica, muchachos, de Pentecostés, por favor. Vamos a la 4ª fiesta de Jehová y vamos a ver su cumplimiento en medio de nosotros. ¿La tienen, chicos? Está en el schedule, búsquenla por favor. Bueno,
Mientras la encuentran, hermano, yo comienzo a hablar con ustedes. La palabra hebrea para esta fiesta de las semanas, recuerde que la palabra griega es quincuagésimo, que viene de 50. Pero la traducción de fiesta de las semanas en hebreo se dice Shabua, que significa semanas. Esa es la palabra hebrea, Shabua. ¿Qué significa? Significa semanas. Y en esta fiesta, hermano, o en este día, se presentaban a Dios las primicias del trigo, no de cebada, sino del trigo. Pues el trigo se cosechaba poco tiempo después de la cebada. Ojo con esto. Pentecostés, chicos, Pentecostés. Ojo con esto. A partir del día 17 de Nisan, que era el día de las primicias, acabamos de hablar de eso, se contaban 7 semanas y al día 50 era Pentecostés. El tiempo en el que se traían a Dios las primicias del trigo con panes con levadura. Esta ofrenda de los panes se preparaba con aceite de oliva y se llevaba también aceite juntamente con el pan al templo de Jehová. No es eso, quítenme eso, please. No es eso. Ok, hablemos un poquito de la fiesta de Pentecostés. En la primera fiesta de las primicias, ¿sí?, que era la que venía después de los panes sin levadura, se primiciaba, yo no sé si sea una palabra correcta esa, se primiciaba la cebada. Pero en Pentecostés, 50 días después, se entregaba primicia del trigo. Porque como le acabo de decir, Israel primero cosechaba la cebada, inmediatamente después cosechaba el trigo. En esta ocasión, hermanos, se venía delante del Señor y se traía igual un manojo de trigo o primicias de trigo, que de hecho, perdón, déjenme corregir, ya en esta ocasión no se traían espigas, sino dicen los escritos que ya se traía el puro trigo. El puro trigo, las primicias, el puro grano, y se traía al templo en el día de Pentecostés con 2 panes, pero estos panes eran panes con levadura. Ahora, lo interesante de esto, hermano, y lo precioso de esto es que para que ellos pudieran hacer panes con levadura, no solo necesitaban el trigo, no solo necesitaban tener los granos de trigo, sino que era necesario que ellos le añadieran, escuche, que ellos le añadieran aceite de oliva para poder cocinar o cocer los panes con levadura. Entonces, el trigo en la Biblia, como usted lo sabe, hermano, el trigo en la Biblia representa a los cristianos. Cristo fue la cebada. Cristo fue la primer primicia. Pero nosotros los cristianos, el pueblo del Señor, representamos el trigo. La figura por excelencia, o una de las figuras por excelencia para comparar a la Biblia, para comparar a los creyentes, es el trigo. Hablábamos de aquella parábola que el Señor mencionó del trigo y la cizaña. La cizaña son los hijos del maligno, pero el trigo somos nosotros, los hijos del reino o los hijos de Dios. Entonces, ¿qué simboliza espiritualmente hablando esta fiesta de Pentecostés? Significa la cosecha de los creyentes. Sígame con mucho cuidado. La cosecha de los creyentes. El primero que tenía que ser levantado era la cebada, Cristo. Primicia de las primicias, primicia de los muertos, primogénito de la creación.
Habiendo Él cumplido todas las cosas, lo siguiente que viene, lo que representa la fiesta de Pentecostés, es la cosecha de los creyentes. Los granos de trigo que son cosechados son los discípulos de Jesús, son los seguidores de Jesús. Pero ojo con esto, hermano, ojo con esto, porque le voy a decir algo que no le va a gustar, ¿ok? El derramamiento del Espíritu Santo nos dice que el trigo verdadero no es cualquiera que le diga a Jesús, Señor, Señor. Lo que pasó en Pentecostés en el tiempo de la iglesia primitiva nos dice que para el cielo, creyente, trigo verdadero, discípulo verdadero, es aquel, hermano, que ha recibido el Espíritu Santo. Es aquel que tiene al Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Para que pudieran hacer esos 2 panes con levadura, ya lo dije, no solo necesitaban los granos de trigo, sino necesitaban aceite de oliva para poder cocer los panes con levadura que iban a ser presentados al templo delante de Dios. Ahora, ¿qué nos habla esto? El hecho de que se presentaban panes con levadura significa, hermano, que nosotros no somos para nada como Cristo. Él es sin levadura, santo. Nosotros somos con levadura. Nosotros somos pecadores, justificados, perdonados, lavados y lo que usted quiera, pero perfecto, santo, limpio, hubo solamente uno. Hubo solamente uno, ¿sí? Jesucristo. Entonces, ahora sí, hablemos de la diferencia de lo que es la siega y la cosecha. Ahora sí, vayan a la siega, por favor. Mire, esto es muy interesante, hermano, para entender el valor de lo que pasaba en Pentecostés. Oiga bien, usted encontrará en la Biblia 2 palabras muy interesantes. Síganme, chicos, no se duerman, please, ¿ok? Wake up, guys, come on, wake up. Hay 2 palabras muy interesantes en la Biblia cuando la Biblia habla de todas estas cosas. Número 1, siega. Y número 2, cosecha. Que cuando uno busca los diccionarios así por encima, aparentemente son la misma cosa. Pero hay que profundizar y profundizar más para llegar al meollo del asunto y entender la diferencia. Siega es la cosecha de un cereal como el trigo, cebada o centeno, que implica cortar el tallo con la hoz, pues el grano está maduro, pero el tallo aún no está seco. Diga conmigo eso, por favor. El grano está maduro, pero el tallo aún no está seco. Otra vez, el grano ya está maduro, pero el tallo aún no está seco. Segar significa cortar con la hoz. Segar significa que los antiguos, los hebreos, los agricultores, agarraban el trigo, cebada o lo que fue, el cereal que fuera que estuvieran cosechando, y lo cortaban con la hoz. Porque arriba, en la parte de arriba, la gavilla, el grano ya estaba maduro, pero el tallo, la varita, todavía no estaba completamente seca. Era necesaria la hoz para que fuera cortado. A eso se le llama siega. Óigame con mucho cuidado, porque esto es valioso. La Biblia dice que las primicias de la cebada, las que se entregaban en la fiesta de las primicias a la mitad de la semana de panes sin levadura, ¿sabe qué dice? Que la cebada se segaba. Si como ya hablamos y estudiamos que esa primicia de cebada que fue presentada a Dios en el día 17 de Nisan,
fue Cristo, nosotros entendemos que Cristo fue cegado. La hoz nos habla de que Cristo fue cortado. Su vida fue interrumpida violentamente. Lo ejecutaron. La siega nos habla de que al igual como se hacía con la cebada, Jesucristo fue cegado. A él se le metió la hoz. Su vida fue cortada violenta y abruptamente. La cosecha, sin embargo, la siguiente. La cosecha es el levantamiento de los cereales cuando tanto la espiga como el grano está completamente maduro. Esta cosecha usualmente se realiza con las manos. Lo que están haciendo estas personas aquí es cosechando. Estas espigas o estas gavillas de trigo o de cereal están tan maduras, hermano, que simplemente es necesidad de con la mano irlas tomando o irlas arrancando. A esto, hablando estrictamente de cereales, ¿ok? No de otros frutos de la tierra. A esto se le llama cosechar y a aquello se le llama cegar. Ok, la Biblia dice que el trigo era cosechado. La cebada era cegada, el trigo era cosechado. Uno tuvo que morir, uno tuvo que ser cortado con la hoz abruptamente, para que nosotros, hermano, no tuviéramos que ser ejecutados por la hoz. Hermano, ¿cuántos saben cuál es el arma que tradicionalmente se le dibuja al espíritu de muerte? ¿Alguien sabe cuál es? Una guadaña que es muy parecida a una hoz. Hacen exactamente lo mismo. Tienen la misma figura, una figura curva. Curva. Cristo fue cegado. Nosotros como trigo, hermano, hemos sido cosechados. Hemos sido cosechados. Los creyentes son el trigo. Ellos son los panes que se traían con levadura, representando que solo hay uno perfecto, sin levadura, que es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos levadura, hermano. Todos. De una manera o de otra, todos absolutamente tenemos levadura. ¿Sí? Solamente Él fue el limpio y el perfecto. El Espíritu Santo, hermano, es dado a los creyentes, así como sucedió en ese día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el aceite necesario para formar el pan. El Espíritu Santo es el sello de Dios, las arras de nuestra herencia y de nuestra salvación. El Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros y en nosotros para vivir una vida agradable y santa a Dios. Para eso viene el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Para eso viene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, sígame con mucho cuidado porque seguimos en Pentecostés, ¿ok? Cebada o trigo, no importa. Los dos tenía que venir un proceso más. Cristo fue la cebada, nosotros somos el trigo. Lo siguiente que se le hacía, hermano, era la trilla. El siguiente proceso que los agricultores hacían era trillar. Trilla es el acto de aplastar, moler o atropellar las espigas para separarlas del grano.
Dependiendo, hermano, de qué fecha estábamos hablando, se usaban diferentes artefactos. Algunos eran como especies de trineos de madera, alados por ya sea bueyes, caballos, burros, qué sé yo. Pero la idea es que algo pasara encima del trigo, que algo pasara encima de la cebada para que lo moliera. Trillar, hermano, es aplastar. Trillar es moler. Trillar es atropellar. Trillar es, hermano, es un proceso violento para separar las gavillas del grano. Hermano, desde el día que usted recibió Espíritu Santo en su vida, y no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. Desde el día que usted recibió Espíritu Santo en su vida, usted ha iniciado en esta tierra un proceso de trilla. Me gustaría decirle, hermano, que el evangelio es rosas y dulces y pétalos de flor y perfume, pero en este camino usted va a sufrir. Si es verdadero, por lo menos. En este camino usted va a ser trillado. En este camino usted va a ser molido. En este camino Dios quiere sacar el trigo de usted. Y vendrán las pruebas, y vendrán las dificultades, y vendrán, hermano, los procesos de Dios. Porque mientras estemos en esta vida, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos en este mundo, tendremos aflicción. Y es que yo ya le he enseñado, hermano, que hay muchas aflicciones que nos vienen a nosotros no por pecados, ni siquiera por malas decisiones. Algunas son ataques del diablo, otros son procesos de Dios. Pero hay muchas cosas con las cuales nosotros como cristianos tenemos que batallar. Y por eso, hermano, se cumple lo que Cristo dijo, la parábola del sembrador, que hay algunos que no permanecen, oyen el mensaje del reino, como aquella semilla que fue echada entre pedregales y entre espinos. Oyen el mensaje, nacen rápido, qué bonito, está buena la alabanza, está bueno el compañerismo, me gusta que hay cosas para jóvenes, me gusta que hay esto, que hay el otro. Pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, así dijo Jesús, ¿no? Cuando viene la persecución por causa de la palabra, desisten. La prueba de que usted ha vivido Pentecostés, la prueba de que usted es trigo verdadero de Dios, hermano, es que después de que usted haya recibido Espíritu Santo, comience un proceso de limpieza en su vida. Entonces, ya sea que el levantamiento sea por cegar o cosechar, cegar el centeno, la cebada, perdón, cegar la cebada, Cristo, cosechar el trigo, después venía la trilla. Lo siguiente, jóvenes, es, diga conmigo, el aventador. Fuerte, otra vez, el aventador. El aventador es una especie de rastrillo que se utilizaba para aventar al aire las espigas que ya habían sido trilladas y de esa manera separar la paja del grano. La paja era llevada por el viento, pero el grano, por ser más pesado, caía al suelo. Hermano, lo siguiente que viene para los cristianos, ¿cuántos son trigo aquí? Levanten la mano. Poquito trigo, hermano. ¿Cuántos son trigo verdadero aquí? Mire, no haga que me encienda, hermano, pero ayúdame, Señor. Bueno,
Bueno, dejémoslo para otro día. Dejémoslo para otro día. Si usted es trigo verdadero, hermano, lo siguiente que va a pasar con usted es que el aventador va a venir. El aventador es este rastrillo. Después de que todo era trillado, después de que todo era molido, se tomaba el aventador y se aventaba al suelo. Hermano, la paja, se aventaba al aire, perdón. La paja es algo tan liviano que esa era la forma de separar la paja del grano. Entonces, el aire se llevaba la paja y el grano caía al suelo. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Es que prefiero ponerme sarcástico que bravo, hermano. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo no sé cuántos años usted tiene militando en el cristianismo y en esta iglesia. Pero si usted ya ha pasado sus años y el viento no se lo ha llevado, a mí se me hace que usted sí es trigo. La mayor prueba, hermano, de su cristianismo es su permanencia. Su permanencia. El que persevere hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. No hasta que te es cómodo. No hasta que tú te sientes bien. Hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Hermano, con los años que lleva este ministerio, y que tampoco son muchos, ¿no? Pero ya son algunos. Con los años que lleva este ministerio, han pasado tantas cosas. Y hermano, y yo no quiero deshonrar la memoria de nadie, porque a todos los amamos cuando estuvieron aquí. Pero si no permanecieron, es porque son paja. Si no permanecieron, es porque son paja. Porque si el aire se los llevó, hermano, es que solo el trigo puro, es que son necesarias las divisiones, los procesos, los conflictos, las pruebas. Pablo dijo, para que se sepa quiénes de entre ustedes son aprobados. ¿Ha leído usted eso? Vaya a leerlo. Son necesarias. Dice, necesario es que haya entre vosotros disensiones, para que sean manifiestos quiénes son los aprobados. Porque aquí hay un montón, pero no todos son aprobados, hermano. Desde que usted creyó, desde que usted recibió Espíritu Santo, desde que usted se convirtió en trigo, ha empezado un proceso en su vida, hermano. Usted ha sido cosechado por el Dios Todopoderoso. Espíritu Santo ha venido dentro de usted. Usted tiene a Dios obrando y morando en su vida. Usted está siendo trillado para bien, hermano. Usted está siendo trillado para bendición. Y usted está siendo aventado al aire, aventado a las circunstancias de la vida, para que se separe la paja. Y dentro de nosotros todo lo que es paja tiene que salir. Por eso, hermano, nos prueban, y por eso pasamos por situaciones. Porque si somos trigo, y en el nombre de Jesús lo somos, pero la realidad es que todos tenemos paja. Y los procesos de la vida nos sirven para limpiarnos y para perfeccionarnos cada día más y más y más y más. ¿Cuántos dicen yo soy trigo? ¿Ah? Amén, yo soy trigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bueno, mire, hermano, la Pascua, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Cristo. Los panes sin levadura ya fueron cumplidos en nosotros. El martirio de Cristo, nuestro entendimiento de que debemos de buscar la santidad, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La fiesta de las primicias ya fue cumplida, porque no entró Cristo
en el santuario o en el tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Las primicias ya fueron cumplidas. Cristo se presentó delante del Padre de todo. Pentecostés ya sucedió y está sucediendo y sigue sucediendo. El levantamiento del trigo, el levantamiento de los creyentes, de los discípulos, los cristianos. Y desde que somos salvos, hermano, nos trillarán, nos limpiarán, quitarán la paja de nosotros. Después del aventador, sígame bien, después del aventador se avienta y toda la basura se va. Y lo que cae en el mismo lugar es el puro grano. ¿Usted sabe qué es lo que hay que hacer después de que la paja se fue? ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Recoger el grano. Diga conmigo, recoger el grano. La siguiente fiesta es la fiesta. Hello. La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. La palabra hebrea para esto es Yom. ¿Está listo? ¿Está listo, hermano? Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Yom Teruah. Vamos a hablar un poquito de esta fiesta y en qué consiste. Suena el shofar, hermano, por mientras yo agarro. Dele, hermano, dele. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, ya que el grano está limpio y está en ese lugar, es tiempo de recogerlo y es tiempo de almacenarlo. Primera de Tesalonicenses 4, la siguiente, jóvenes. Primera de Tesalonicenses 4, la siguiente. La siguiente, jóvenes, dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? ¿Y con qué? Con trompeta de Dios. Diga fuerte, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Con trompeta de Dios. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué, hermano? Porque se tocará la trompeta. ¿Y qué sucederá en la fiesta de las trompetas, hermano? Dígalo fuerte si usted, hermano, se alegra. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿No le provoca a usted gozo eso, hermano? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía la fiesta de las trompetas? ¿Qué pasaba en la fiesta de las trompetas? Bueno, esta fiesta se realizaba el día 1 del mes 7. Vayan a la gráfica anterior, jóvenes. El día 1 del mes 7. Se celebraba el día 1 del mes séptimo, que es el mes de Tishri o Tishri. La palabra hebrea es Yom Teruah, que significa aclamación, alarma, estruendo. Otra vez, ¿qué significa? Aclamación, alarma, estruendo. Una vez más, aclamación, alarma, estruendo. ¿Sabe qué pasaba en este día, hermano? El día 1 del mes séptimo, cuando se celebraba esta fiesta, todos los shofares de Jerusalén, todos, la tradición dice, oiga, usted conoce que los hebreos son conocidos por sus leyes, que algunas se consideran hasta machistas en cuanto a las mujeres.
todas las trompetas, todos los shofares de Jerusalén tenían que sonar a todo lo que daban. Aún a las mujeres, si eran shofaristas, hay un nombre hebreo para eso, no lo recuerdo, todos tocaban las trompetas. Todos tocaban los shofares. Y en ese momento comenzaba a sonar turú, turú. Gloria a Dios. ¿Sabe qué anuncia eso, hermano? Aclamación, alarma, estruendo. Déjeme ir a la raíz para que entendamos. Déjeme ir a la raíz. Yo se lo he dicho antes, yo no sé si usted lo ha agarrado en totalidad, pero yo se lo he dicho antes, se lo voy a repetir hoy. El día del arrebatamiento va a ser el cumplimiento verdadero de lo que pasó en sombra en el monte Sinaí. Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. ¿Usted quiere conocer el día del rapto? ¿Usted quiere conocer lo que va a pasar? ¿Usted quiere conocer los detalles? ¿Usted quiere conocer los eventos? Estudie el descenso del Dios vivo sobre el monte Sinaí. Porque tal cual la figura será lo verdadero. Cuando Dios descendió a manifestarse a su pueblo, oiga, cuando Dios descendió a manifestarse a su pueblo, nunca tocó tierra. Una nube cubrió el monte Sinaí. Y sobre esa nube, hermano, había una oscuridad profunda, tremenda. Y rayos pasaban. Rayos, relámpagos de luces sonaban aquí y allá. Y habían, hermanos, saetas de fuego corriendo alrededor. Y los ángeles daban vueltas. Los hebreos lo único que veían eran saetas de fuego moviéndose a la velocidad de la luz. Nosotros sabemos por la Biblia que eran ángeles. Se les dijo al pueblo hebreo: ninguno cruce el umbral, ninguno cruce la marca, porque sea hombre o mujer, animal, bestia, lo que sea, será atravesado, será asaeteado. Eran ángeles con saetas, hermano, guardando el perímetro de ese lugar. Y dice la Biblia, oiga bien, y dice la Biblia que comenzó a sonar la trompeta. ¡Turú! Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Todo esto ya lo estudiamos, hermano. Yo no sé si usted lo recuerda. Dice la Biblia que no es que fue un sonido y se acabó. El sonido iba en aumento. Iba en aumento y sonaba la trompeta, y lejos, hermano, de que menguara, el sonido iba para arriba y para arriba, y empezó y los hebreos, hermanos, se estremecían con eso. Y una gloria maravillosa en ese lugar. Y veían, hermano, tinieblas profundas, nubes, tempestad, relámpagos y rayos de fuego que atravesaban la oscuridad, hermano. ¿Y sabe qué? Y dice la Biblia, todo eso ya lo estudiamos, insisto. Dice la Biblia que Dios le hablaba a Moisés con voz tronante. Y los hebreos lo que escuchaban eran truenos. ¿Está conmigo? Por eso dice que cuando el verbo de vida estaba aquí en la tierra, dice que Dios le habló. Y dice que algunos dijeron: un ángel le ha hablado. Y otros dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Que qué? Que era un trueno. Que era un trueno. Nosotros ya estudiamos aquí que la voz de Dios es ¿qué? Es el trueno, hermano. Oiga bien. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, ¿con qué? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué? Con voz de mando. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Ya hablamos de que la voz de Dios es una voz codificada. El impío escucha trueno, el Hijo de Dios oye la voz de Dios.
¿Está conmigo? Recuerda todo esto, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de trueno, el mundo. Yo me he cansado de decirle esto a ustedes y a estos jóvenes, me he cansado de decirles. La excusa del mundo va a ser un rapto alienígena. No se lo he dicho un montón de veces yo. La excusa del mundo va a ser un rapto alienígena, porque el mundo nunca verá el trono de Jehová. Nunca lo verán, como no se vio en Sinaí. Verán una cortina de oscuridad profunda, tinieblas, habrá relámpagos, habrá tempestad, habrá luces, habrá rayos, y dirán: ahí están las luces de las naves, ahí están las luces de los platillos voladores. Y ciertamente habrá luces, y ciertamente habrá, hermano, naves, y ciertamente habrá cosas en el cielo. No solo Dios, habrá naves, habrá carros. La Biblia dice: los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millar. Todos esos carros van a venir a recogernos, hermano. Descendió el Señor de Sinaí con miriada de santos a su alrededor, miriada de ángeles a su alrededor. El Señor mismo, con voz de trueno, con voz de mando, descenderá del cielo. Mire, anoté esta versión del mismo versículo, que es la versión Dios habla hoy. Porque se oirá primero la voz de mando, también la voz de arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Se oirá la voz de mando, porque el Señor mismo descenderá del cielo. No tocará tierra, pero descenderá del cielo. Y cuando abra esa boca bendita y diga: subid acá, y el mundo va a oír, y van a temblar las paredes, hermano, y van a temblar los montes. Pero los que tenemos Espíritu Santo entenderemos la voz de nuestro amado, entenderemos su palabra, entenderemos su voz, y seremos levantados con Él, hermano. Seremos levantados con el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios. La fiesta de las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia. La fiesta de las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, es que mire, ni siquiera va a ser una trompeta, dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Hay una, vayan a la de los ángeles, chicos, por favor. Es que van a haber varias trompetas a la final trompeta. Y luego dice: porque se tocará. Se tocará. Diga conmigo: se tocará. Hermano, el mundo no va a poder explicarlo. Los gobernantes del mundo no van a poder explicarlo. Van a sacar fotos de las luces, de los rayos de fuego. Van a ver círculos redondeantes. ¿Sabe qué son, hermano? No solo son carros de Jehová, son querubines voladores con piel, hermano, metálica, con piel, hermano, de piedras preciosas que mueven el trono del Dios Todopoderoso. El Señor vendrá con miriadas de ángeles, miriadas de santos. Serán cubiertos por esta oscuridad, hermano. Y sonará la trompeta. Tiempo de turbación. Mira, hermano, antes de yo entender estas cosas, yo estaba mucho más chamaco, hermano, y yo no sé por qué yo veía películas del fin del mundo. Es que el diablo lo sabe, hermano.
Yo veía películas de grandes tragedias y el mundo se acababa y sonaba algo. ¿Ha visto usted o yo soy el único? ¿Ha visto alguna? Sí, sí. Y más de una. Es que el diablo lo sabe. El diablo sabe lo que está escrito. Pero te está cambiando la mente. Te está cambiando la verdad. Le voy a soltar una, hermano, que le acabo de predicar hace algunos tiempos. Génesis 1 dice: hizo Dios, hizo Dios, hizo Dios, hizo Dios. La traducción para esa palabra es Elohim. Elohim, que significa dioses, que significa poderoso o poderosos. Pero Génesis capítulo 2, hermano, yo siento la presencia de Dios aquí cuando le digo esto. Génesis capítulo 2 cambia la frase y dice: y Jehová Dios tomó del polvo. Jehová Dios, cuando uno va y busca, Jehová Dios significa el Dios de dioses. El Dios de dioses. El Dios el Dios de los dioses. Va a sonar la trompeta, hermano. Va a sonar la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, al mundo aclamación, al mundo alarma, al mundo estruendo. Y conforme pasen las horas, hermano, esa trompeta irá en aumento, y más y más y más y más y más. Y el mundo no entenderá qué sucede, hermano. El mundo no comprenderá qué sucede. Yo sí sé qué sucede. Hay una más ahí, chicos. Será el levantamiento de la iglesia, en donde todos los cristianos estaremos siendo levantados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será. Seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Póngase de pie, hermano, por favor. Suene ese shofar, hermano. Suene ese shofar como recordatorio del día que viene para nosotros. Día glorioso. Día glorioso. Tome un minuto, hermano, para alabar al Señor, porque viene la fiesta de las trompetas. Viene la fiesta de las trompetas. Viene el tiempo de tu encuentro con tu Dios. Viene el tiempo de tu encuentro con tu Dios. Oh, aleluya. Hermano, la trilla habrá valido la pena. El aventador habrá valido la pena. Los procesos del mundo habrán valido la pena. Todo habrá valido la pena el día que la trompeta suene. Diga conmigo: el día que la trompeta suene. El día que la trompeta suene. El día que la trompeta suene. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pasen, jóvenes, vamos a adorar a Dios. Santo es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios.
Bendito es el Dios Todopoderoso. Viene ese día. Viene ese día. Día de alarma para el mundo, hermano. Día de estruendo para el mundo.